Tenemos la oportunidad ahora de dialogar con el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, quien está en Bowen, en la provincia de Mendoza, y ya lo estamos saludando con mucho gusto. ¿Cómo le va? Carlos Darío Ríos lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, trabajando, como ustedes siempre, ¿no? Eh, y bueno, igual somos agradecidos de trabajar en lo que nos gusta, así que lo disfrutamos. Esta semana, bueno, tuvimos la novedad de una nueva prórroga al cierre parcial de exportaciones de carne vacuna y por supuesto que las entidades que representan al sector han manifestado su disgusto, su rechazo, ¿no? Un poco como es su evaluación. Sí, es una situación que obviamente nosotros repudiamos porque a los más afectados principalmente es al pequeño y al mediano productor, que no tiene las espaldas y que necesita hacer ese aprovechamiento. Lo hacen todos, pero el pequeño productor había encontrado una posibilidad de hacer el aprovechamiento de la vaca de descarte, la vaca de refugo, y bueno, de esa manera poder transformar el rodeo, rejuvenecerlo, tenerlo bien potenciado, pero además a todo el sector lo complica, y a los eslabones también. Nosotros vemos no solo la preocupación propia de los productores, sino los frigoríficos que venían trabajando, si bien habían reordenado su carga horaria con el personal, venían trabajando con la esperanza de que se abrieran y pudieran exportar, con lo cual tienen cámaras llenas, y esto va a implicar una reordenamiento, suspensiones y algunos despidos, y algunas plantas que pueden correr riesgo de tener que cerrar producto de esta decisión. Y al estar las cámaras llenas y no poder insertarlo, lo más probable es que también tengamos bajas en la hacienda en pie, porque no va a haber intención de compra. Así es que la preocupación es muy grande. Si uno observa la decisión sobre una categoría de animal que no se consume en el mercado interno, que tenía buena inserción internacional, y la verdad que es muy preocupante, hasta injusto, porque creo que privarse de más de 100 millones de dólares de ingreso de divisas por mes, y con eso poder asistir a la gente que está complicada, en vez de tratar de que baje la carne por sí sola, que no va a bajar, porque dicen se frenó. Sí, pero uno se observa, todos los meses anteriores la carne subía al ritmo que subió el combustible. O sea, los 2 meses que no subió el combustible, la carne no subió, se estabilizó. Pero no fue el factor cierre de exportación, sino que fue el factor de que no tracciona la inflación, y entonces se pudo estabilizar. Ahora, si se estabilizó, lo lógico hubiese sido que hubiesen abierto las exportaciones como había prometido el presidente, y que lamentablemente no cumplió con la palabra. Y ese es un punto que llama mucho la atención, porque aparentemente, bueno, escuchamos en las últimas horas al presidente de la Cámara de Diputados también hablando del diálogo, de mesa de diálogo, pero ¿qué es lo que ustedes interpretan que hace que no se cumpla con la palabra? Es que no sabemos cuál es. Por ahí se puede leer de que es una decisión de corte electoral, ¿no? La de postergar, la de haber cerrado las exportaciones, la de generar un indicativo a la masa electoral, de que le están generando un precio accesible a la carne, o que están haciendo acciones para que la carne no aumente, y que esto le genere un factor positivo en las urnas, pero el factor productivo, económico, en toda la cadena, y la verdad que es sumamente negativo y con efectos no solo
coyunturales, sino que estructurales, porque a mediano plazo esto va a ser mucho más perjudicial, porque va a incidir sobre la programación que hace el productor de acá a 2 o 3 años, y obviamente que ahí el impacto, la carne ya pasó, o sea, no es una cosa que estamos adivinando, ya sucedió de que cuando el productor deja de producir o se desalienta, hay menos oferta en el mercado, y cuando hay menos oferta los precios suben considerablemente y se ven más castigados los sectores. Carlos, ¿cómo está? Los saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gabriel? Bien. Y a través de estas medidas se han perdido ya mercados en el exterior y se pueden volver a recuperar, ¿o es muy complicado? Y esos mercados, obviamente que ha sido rápidamente absorbido por Uruguay, que nos ha dejado, nos ha postergado en el lugar de exportación de carne, y Paraguay y Brasil obviamente que lo van a tomar. Lo malo es que cuando la falta de seriedad, ya sea por el motivo que sea, la falta de seriedad en los mercados internacionales, tienen que ir a buscar a otro cliente, es muy difícil que después vuelvan fácilmente. Después es todo un proceso de gestión nuevamente, de regenerar confianza, y por lo general en los primeros tiempos hay que, como se dice en la jerga, hay que pagar derecho de piso, y obviamente que tenés que ofertar carne de muy buena calidad, que la buscan en todo el mundo, pero que la tenés que ofertar quizás hasta por debajo de los precios que tengan los otros para poder tentar a volver a los mercados. La verdad que no tiene sentido que tengamos que estar haciendo esto cuando nuestra calidad acompañada con seriedad no tendría techo, y en ese estímulo seguramente el productor generaría más retención de vientre, poder llevarlo a mayor cantidad de kilos de faena, y con esto se lograría un buen abastecimiento interno y también una buena inserción internacional. ¿Y qué es lo que sucede con ese ganado que se exportaba y que no se consume acá? ¿Qué pasa con esos animales? Bueno, algunos se van a conserva, pero muchos de esos animales que son vacas viejas, o a veces al toro viejo también, y que están muy cerca del fin de su etapa de vida, y que terminan muriendo en los campos. Muchos de ellos terminan muriendo en los campos, y en los meses que se tomó la medida, fueron meses clave, porque entre la sequía y la llegada de los fríos aceleran el proceso de debilitamiento de los animales, y le aceleran el proceso de llegada a la muerte, ¿no? Se ha comentado y ha trascendido por algunos dirigentes de las 4 entidades principales que puede haber un cese de comercialización que sea, además del ganado, también de cereales. ¿Eso está en evaluación todavía o es una decisión tomada? Sí, se está evaluando, es muy probable que así sea. eh, Obviamente que estamos viendo fechas para tomarlo, y además de eso, también tener planificado un tiempo tentativo, y también estamos pensando algunas otras condiciones o características que tendría, que lo van a hacer quizás mucho más contundente. Y lo llevo a otro tema, que es algo que afecta a gran parte del país, como es el tema de la sequía, ¿no? En general, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, en todo el país, ahora estos últimos días, la verdad que en muchos lugares ha sido muy bueno eh, que haya llovido, y también para nosotros en la zona acá cordillerana también ha sido muy bueno porque ha habido unas intensas nevadas. No va a tener la reserva nívea que necesitan los ríos para poder
hacer los riegos de primavera a verano, pero por lo menos hay algo de reserva. Y en cuanto a la pampa húmeda, por lo menos los perfiles se han cargado un poco, permiten el despegue del trigo que venía bien, pero que estaba jugado si no había lluvia, y esto lo va a ayudar a terminar bien. Y si se cargan un poquito los perfiles, también va a dar como para comenzar con la gruesa de maíz y soja, ¿no? Carlos, el jueves se firmó el contrato entre el Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos para que justamente la AGP se haga cargo del mantenimiento de la hidrovía. ¿Esto cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo siguen? Fue un giro después del fallecimiento del ministro Meoni, que no era el que nosotros estábamos trabajando. Se había comenzado un trabajo que daba toda la impresión de un trabajo serio, en donde participaban todas las provincias, participaban todas las entidades del agro y todos los sectores, hasta la cadena exportadora, y se pretendía llevar a una licitación, porque la verdad, esto de pretender estatizar las cosas no funciona, porque en definitiva don Estado lo terminan manejando gente, y por lo general gente que maneja obviamente cosas que son todas ajenas, y se termina fracasando ahí. Entonces, si hay una sinergia entre lo público y lo privado, creo que hay un doble control, y hay posibilidades de que se maneje de otra manera. No lo vemos con muy buenas expectativas. Aparte, la concesión creo que es más para la caja de cobro del peaje del transporte de cargas, que no así el trabajo de dragado y balizamiento. Que ese trabajo espero que lo hagan empresas extranjeras, porque el Estado por sí no tiene las maquinarias necesarias como para hacerlo. Y que ojalá que en un momento de sequía, con más razón, porque si no se hace un buen trabajo podemos tener complicaciones con el transporte de cargas, y en un momento como este es sumamente necesario, que ya tienen problemas los buques para salir con carga por el bajo calado que tienen. Si se hace un trabajo defectuoso va a ser más complicado todavía, y no estamos hablando de pocos millones, tanto lo que se transporta como lo que sale el peaje. Sí, así es. Hay un tema que es un poco difícil de entender. El campo, digamos, a través del Consejo Agroindustrial, llevó un proyecto para generar 700.000 puestos de trabajo. A la vez, hay problemas en algunos lugares con las cosechas. Ahora aparentemente solucionaron para que la gente que tiene planes pueda trabajar en las cosechas. Pero ¿cómo se puede entender desde nuestro lugar que no se haya aprobado este plan y que siga cajoneado? Lo hemos discutido mucho en el Consejo Agroindustrial, y la mirada que yo le di cuando empezamos a tener problemas, porque arrancamos con una expectativa de baja de impositiva y de retenciones, e ir paulatinamente bajándolo más, y que esa baja iba a repercutir en más estímulo y más producción, y el equilibrio iba a aparecer en donde la mayor potencialidad que tomaba la producción iba a llevar, porque la aspiración era llevarlo a 150 millones de toneladas, y que esto generara 100.000 millones de ingresos de exportación, más todo el valor agregado que había que darle, y esto generaba los 700.000 puestos de trabajo. Y por ende, eso desafectaba la gran recaudación impositiva que hay que hacer para mantener planes, subsidiando gente que no tiene trabajo. Yo creo que el análisis que uno hace, el cajoneo que le hacen, primero porque les gusta el paternalismo,
que generan sobre la población con la asistencia indefinida. Y ese paternalismo les gusta porque hacen dependencia para las urnas. Y por otro lado, también hay un grave problema, que por lo general la clase política no ha tenido experiencia, o por lo menos experiencias exitosas, en la actividad privada. Y entonces no entienden de que hay que invertir para poder cosechar. Y esto de retirar impuestos para que haya mayor inversión y mayor producción, es invertir para que después el gobierno, con mucho menos impuestos, pero con mucho más producción, recaude mucho más. Porque si le das valor agregado, recauda impuestos en el valor agregado. Si das más cantidad de toneladas, seguramente con mucho menos retenciones vas a tener un buen ingreso. Y si tenés muchos puestos de trabajo, seguramente no vas a tener que asistir a mucha gente que ya va a tener su propio autosustento. Pero hay que tener una mirada de empresario para poder entender esta situación. Y lamentable hay gente en todo el arco político, no critico al gobierno nada más, en todo el arco político, que su actividad fue nada más que política siempre, y la generación de plata para ellos es el cajero automático. Entonces, así es difícil generar un país con emprendimiento y con producción. Sí, o la Casa de la Moneda, ¿no? Poner en marcha la Casa de la Moneda y así van generando. Y claro, y Eh, eso después genera inflación, y esa inflación posterga a mucha gente que lamentablemente quizás un año está arriba de la línea de la pobreza, y en un año de inflación quedan muy por debajo y con una gran pérdida de poder adquisitivo. ¿Y tienen expectativa o tienen planteado alguna reunión con la gente del Ministerio de Agricultura o de la Presidencia para ver si se puede alcanzar algún acuerdo, ¿no? Sí, o sea, por ahora creo que estamos siempre con teléfono abierto para cualquier tipo de diálogo. No lo vemos al gobierno con voluntad de diálogo, lamentablemente, y vemos que tenemos que dar lugar a la presión y al mal ánimo que tiene el sector productivo, y llegar a acciones gremiales, y que va a madurar seguramente alguna reacción o alguna disponibilidad de diálogo, y a ver si logramos un entendimiento. Hoy por hoy, después del decreto por 60 días, no hay mucho que hablar. Tuvimos mucho tiempo, estuvimos intentando arrimar ideas, y lamentablemente primero se nos dijo que sí, que bueno, que había sectores que presionaban para que no fuera así, que si fuera por ellos lo harían, pero lo cierto es que se llegó a un decreto y a una postergación y a una mantención de cepo, y entonces creo que hay que ir a una acción gremial que madure una instancia de diálogo y alguna posibilidad de recapacitación de esta medida que tomar. Carlos, con toda esta incertidumbre, trabas que vive el campo, ¿esto a la vez no tiene consecuencias para que el productor invierta, ya sea en tecnología, y así mejorar la producción? ¿Esto va a traer y pierda capacidad productiva a lo largo de los años? Sí, por lo general, cuando pasan estas cosas, la gente se retrae, no invierte como invertiría si estuvieran las cosas normales o hubiera una certidumbre, ¿no? Hoy por hoy lo que se está viendo de inversiones en tecnología, en cambio de maquinaria, se está haciendo por una cuestión de no quedarse con los pesos en la mano. Es decir, o se quedan con el bien, ya sea soja, trigo, maíz, o si lo venden rápidamente lo calzan con una compra de maquinaria, o invierten en muchos inversores en ganadería, digamos, en ternero, por ejemplo, porque saben que tienen un plazo importante de tiempo para ver si esto se recompone y cambia la situación.
pero el productor que la viene peleando y que tiene que invertir, arriesgar día a día, cuando pasan todas estas cosas, se replantea mucho y muchas veces salen de circuito. Y estas medidas, ya sucedió en el 2006, en vez de hacer de que vayamos a tener cada vez más valor agregado, más generación de empleo, te llevan hacia una primarización. Porque cuando vos sacas la cuenta que producís cerdo y entre el costo del maíz y que te pisan el precio y te pagan menos, te hubiese convenido hacer maíz solamente y no hacer conversión en carne, lamentablemente no se puede, mucha gente no sale del circuito y hace producto primario, o lo hace algún sector concentrado o se termina exportando en producción primaria y lo terminan haciendo en otro país. Entonces eso son cuestiones que hay que rever, y que esto es lo que podría pasar con la carne vacuna, que muchos productores que están haciendo agricultura y ganadería terminan haciendo agricultura y la ganadería la relegan o la terminan vendiendo y salen del circuito. Carlos, le agradecemos mucho estos minutos que nos dio. La verdad que es un gusto hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias, un gusto también para mí, y que tengan un buen fin de semana. Bueno, y esperemos que pronto haya noticias de acuerdo, que es lo que necesitamos todos, ¿no? Que todos podamos trabajar y producir, que el problema de Argentina, como usted en algún momento lo mencionó, es tendríamos que pensar en producir más y ponernos todos de acuerdo. Sí, además proteger a las economías regionales y a muchas actividades que hacen al federalismo y al entramado rural de todo el país, no solo la Pampa Húmeda, sino todo el país, que es parte de la solución para que la gente no emigre a las grandes ciudades y en definitiva después no tiene ningún tipo de horizonte. Así es. Ojalá que pronto podamos hablar de eso y no de tantas trabas y tantas novedades que nos desalientan a todos. Les mandamos un gran Ojalá, abrazo. ojalá. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.